La habitación de las luciérnagas. La casa del pozo ciego. No estoy loco. Sé lo que vi. Lo que vivimos. Lo que esa cosa hizo. Cuando comencé a escribir esto, mis manos temblaban tanto que tuve que parar varias veces. Pero necesito contarlo. Porque si no lo hago, si no saco esto de mi cabeza, terminaré haciendo lo mismo que hizo Rodrigo, o algo peor. Todo empezó con una llamada. Era un sábado por la tarde, uno de esos días de calor pegajoso que no deja respirar. Mi hermana Valeria me llamó con la voz quebrada, casi susurrando, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. Es mamá, dijo. Se está volviendo a levantar sola por las noches. Dice que escucha voces. Que el pozo la llama. El pozo. Ese maldito pozo. Después de la muerte de mi padre, mamá no volvió a ser la misma. Decía que por las noches él la visitaba, que lo escuchaba hablarle desde el pozo ciego del patio trasero. Pensamos que eran alucinaciones por la tristeza, que era parte del duelo. Pero luego empezaron los incidentes. Las cosas que se movían solas. Los ruidos desde el sótano. Las marcas en las paredes que parecían hechas con uñas negras, encarnadas. Fue entonces cuando decidimos internarla. A regañadientes, con el alma desgarrada, pero por su seguridad. Y por la nuestra. No había vuelto a esa casa en casi 4 años. No puedo hacerlo sola, dijo Valeria. Necesito que vengas. Y fui. Por ella. Por mamá. Aunque todo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. La casa seguía igual. La pintura descascarada, las ventanas como ojos vacíos. Olía a humedad y a encierro, pero también a algo más, como a carne mojada, como si algo se pudriera dentro de las paredes. Mamá estaba en su cama, delgadísima, con los ojos hundidos y la piel traslúcida como papel viejo. Cuando me vio, sonrió. Pero no fue una sonrisa de alegría. Fue otra cosa. Volviste, dijo. Justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Pregunté, tratando de mantener la calma. Para escuchar al pozo. Valeria y yo compartimos una mirada rápida. Acordamos quedarnos a dormir esa noche, solo para vigilarla. Ella se acostó en su antigua habitación. Yo dormí en el sofá. O al menos lo intenté. A las 2:11 de la mañana me despertó el sonido. Una voz. Grave, profunda, que parecía venir desde el suelo. Vuelve, estoy aquí. Me levanté de golpe, pensando que era mamá. Corrí a su habitación. Estaba vacía. La encontré afuera. De pie, descalza, en el jardín, frente al pozo ciego. El aire era helado, aunque era pleno verano. Mamá, ¿qué haces? Le grité. Ella no respondió. Solo se inclinó sobre el borde del pozo. Está hablando, susurró. Está despierto de nuevo. Corrí hacia ella justo cuando se tambaleaba, como si una fuerza invisible la hubiera empujado hacia adelante. La tomé del brazo, la jalé hacia atrás. Estaba rígida, con la mirada perdida en la negrura del pozo. Esa noche la encerramos con llave. Pero a las 3:33 de la mañana, la puerta estaba abierta. Y mamá ya no estaba. Buscamos por toda la casa. No había señales de entrada forzada. Todas las ventanas cerradas. Pero la tapa del pozo estaba abierta. Y había algo colgando del borde. Un mechón de su cabello. La linterna temblaba en mi mano mientras apuntaba hacia el pozo.
El haz de luz se perdía en la negrura sin fondo. No se escuchaba nada. Ni grillos, ni viento. El mundo entero parecía contener la respiración. No, murmuró Valeria. No puede haber saltado. ¿Y cómo explicas el cabello? Respondí, mostrando el mechón atrapado entre las grietas de la piedra. Estaba húmedo y olía a tierra podrida. Llamamos a la policía. Vinieron con perros, linternas, incluso bajaron una cámara al pozo. No había cuerpo. Ni rastro. Nada. Pudo haberse ido caminando, dijeron. Estaba enferma. Confundida. Pero nosotros sabíamos. No se había ido. El pozo se la había llevado. Pasamos la noche en vela. Yo con una silla bloqueando la puerta. Valeria temblando en la esquina de su habitación. A la mañana siguiente, decidimos irnos. Buscar ayuda. Vender la casa. Lo que fuera. Pero no pudimos. El auto no partía. El motor arrancaba y se ahogaba, como si algo dentro lo bloqueara. Las ventanas estaban empañadas por dentro, como si alguien, o algo, hubiera respirado en ellas toda la noche. En el vidrio trasero, escrito con un dedo tembloroso, leímos una palabra. Quédate. No sabíamos qué hacer. Cada minuto en esa casa era una pesadilla de ojos abiertos. Empezamos a escuchar cosas. Pasos. Risas. Golpes que venían del subsuelo. Al principio pensábamos que eran ratas, cañerías viejas. Luego vimos las sombras. Y entonces comenzó a hablarme directamente. Esa noche me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y allí estaba, una figura al pie del sofá. Alta. Demasiado alta. Con la piel grisácea, como la carne muerta sumergida en agua. No tenía ojos. Solo cuencas vacías, húmedas, que parecían llorar barro. No podía moverme. El aire se volvió espeso, como si estuviera respirando lodo. La cosa se inclinó hacia mí. Sentí su aliento caliente y rancio. Entonces habló. Su voz era como el eco de un grito atrapado en un túnel. Él se alimenta del miedo. Y tú, hijo del barro, eres un banquete. Desperté gritando. Valeria corrió hacia mí, con el rostro demacrado. También lo vi, me dijo, antes de que pudiera contarle nada. En el espejo. Estaba detrás de mí. No tiene ojos. Empezamos a dejar luces encendidas. Cruces en las puertas. Dormíamos por turnos. Aún así, cada noche era peor. Uno de los días encontramos el cuarto de papá. Había estado cerrado desde su muerte. Mamá nunca permitió que lo abriéramos. La llave apareció sobre la mesa del comedor, sin explicación. Nadie la había tocado. Estaba oxidada, pero encajó a la perfección. Dentro, el aire era más frío. El suelo crujía con un sonido húmedo, como si camináramos sobre carne podrida. En la pared había dibujos. Decenas de ellos. Hechos a mano, con carbón, tierra y sangre seca. Dibujos del pozo. Del ser. De mamá arrodillada ante él. Y en el centro, una figura, grande, con extremidades desproporcionadas, cubierto de ojos, pero todos cerrados. Como si durmiera. Abajo, escrito con letras torpes. El que está debajo. El que sueña con la sangre. Ese día decidimos irnos a pie. Abandonar el auto. La casa. Todo.
pero la puerta no abría. Ni con fuerza, ni con llaves. Era como si estuviera sellada. Cada ventana mostraba el mismo paisaje, pero era irreal. Como una fotografía antigua. La casa no estaba en el mundo real. Nos había atrapado. Y entonces empezaron las voces. No desde el pozo, sino desde las paredes. Desde las cañerías. Desde los espejos. Ella no se fue. Ella canta para él. Uno de ustedes debe bajar. No sé cuántos días llevábamos atrapados. Las horas dejaron de tener sentido. Afuera parecía amanecer y oscurecer a destiempo, como si el tiempo obedeciera otras leyes en esa casa. Valeria dejó de comer. Murmuraba frases que no entendía, a veces en voz baja, a veces gritando. Caminaba en círculos, arañando las paredes, como si intentara excavar con las uñas. Una noche la encontré arrodillada frente al pozo con los ojos vendados, diciendo: si no ve, no puede entrar, si no ve, no puede entrar. Yo también empecé a escuchar las canciones. Venían desde el pozo. Una voz suave, dulce, que a veces sonaba como la de mamá. Otras veces como la mía. Me llamaba por mi nombre, con una dulzura tan falsa que me daba náuseas. Pero lo peor fue cuando empezamos a soñar lo mismo. Un túnel interminable. Pasos arrastrándose detrás. Y al final, la cosa. Lo que duerme en el barro. En uno de esos sueños, bajé por una escalera hecha de huesos. Estaba empapado. Podía oír mi propia respiración y también la de algo más, grande, profunda, reptante. Cuando desperté, tenía los pies mojados. Y barro bajo las uñas. Valeria ya no hablaba conmigo. Solo con las paredes. Con las voces. Había hecho un dibujo en la pared del pasillo, una figura arrodillada frente al pozo, con las costillas abiertas como las puertas de una iglesia. La figura tenía mi cara. Intenté razonar con ella, convencerla de que no debíamos rendirnos, pero me miraba como si ya no fuera yo. Como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Y quizá tenía razón. La casa no solo nos tenía atrapados. Nos estaba vaciando. Succionándonos poco a poco como un agujero en el alma. Como el pozo. Esa noche, la peor de todas, Valeria desapareció. Me despertó un ruido viscoso. Como si algo se arrastrara por el pasillo. Me armé de valor y seguí el sonido hasta la puerta del sótano. Estaba abierta. La luz temblaba, proyectando sombras que se retorcían como lombrices gigantes en las paredes. La llamé, pero no respondió. Bajé. Nunca debí haberlo hecho. El sótano era distinto. Más profundo de lo que recordaba. Como si hubiera sido excavado por algo no humano. La tierra estaba húmeda, apestosa. Había símbolos grabados con cuchillos sobre las paredes. Rostros sin ojos. Lenguas bifurcadas. Cuerpos fusionados a la tierra. Y al fondo, estaba ella. Valeria, sentada frente a un agujero negro abierto en el suelo, más allá del pozo, más allá del sótano, más allá de todo lo que debería existir. Estaba desnuda, cubierta de barro, con la cabeza inclinada y los brazos abiertos. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Estaba orando. A eso. Sentí que algo se movía dentro del agujero. Como si respirara. Un aire caliente me golpeó el rostro y supe que me miraba, aunque no tuviera ojos. ¿Qué hiciste? Le susurré, la voz rota. Valeria giró lentamente el rostro. Su mirada era
vacía. No era mi hermana. Él ya no duerme. Solo quiere una cosa más. Solo uno más. Y entonces, me empujó. Caí. No puedo describir cuánto. No fue una caída física. Fue mental, espiritual. Como si partes de mí se despegasen. Vi escenas de mi infancia podridas, reescritas. Escuché a mamá susurrar cosas horribles en mi oído. Vi mi rostro desfigurarse. Sentí como mi mente crujía. Y lo vi. Él. No era un dios. No era un demonio. Era algo anterior. Hecho de barro, de oscuridad, de hambre. Una boca sin forma. Una mente sin límites. Me habló sin palabras. Te he soñado. Ahora despiértame. Pero no pude. Me negué. Luché. Grité. Y desperté en el sofá. Con las luces encendidas. La casa en silencio. Sin Valeria. Sin marcas. Sin símbolos. Sin sótano. Nada. Pero el pozo seguía allí. Y la tapa, abierta. Todo estaba igual. Como si nada hubiera ocurrido. Como si el pozo jamás se hubiese abierto, como si Valeria nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía la verdad. Mis uñas aún estaban sucias de barro. En mis tobillos había marcas como dedos hundidos en la carne. Y en el suelo, frente al pozo, quedaban restos de algo que nadie más hubiera notado, pequeñas huellas, descalzas y hacia adentro. Grité su nombre. La busqué en cada rincón. Incluso en los lugares donde sabía que no estaría, bajo la cama, detrás de los muros falsos del altillo, en el entretecho. La casa ya no era una casa. Era un organismo. Un cuerpo. Y yo estaba dentro. Las paredes se habían vuelto porosas. Sudaban. A veces se contraían, como si respiraran. Y el silencio ya no era silencio. Era atención. Una pausa expectante. Como si todo lo que me rodeaba estuviera esperando algo de mí. Ya no dormía. Ya no comía. Solo caminaba. Me sorprendí hablándole a la casa. Al pozo. ¿Por qué no fue suficiente? ¿Por qué sigues aquí? Una noche escuché una risa. Desde el pozo. No era la de mamá. Ni la de Valeria. Era la mía. Y entonces me di cuenta, no estaban muertas. No del todo. Estaban ahí abajo. Parte de él. Como si las hubiera absorbido, diluido en su barro. Y ahora, me tocaba a mí. Pero me resistía. Aún con el cuerpo en carne viva, aún con la mente deshilachada, aún resistía. Hasta que vi la fotografía. Estaba en la cocina, sobre la mesa. Una que no recordaba haber visto nunca. Era antigua, en sepia. En ella aparecían mis padres, pero no como yo los recordaba. Más jóvenes. Vestidos de otra época. Y a su lado, un niño. Yo. Pero no podía ser yo. Porque en el dorso de la imagen decía: Hugo, 1954. Nuestra primera noche en la casa del pozo. Mi nombre. Pero con fecha de nacimiento imposible. Más de 70 años atrás. Corrí al ático. Busqué papeles, documentos, cualquier cosa que desmintiera lo que acababa de ver. Encontré un diario. Cubierto de moho. De alguien llamado Hugo, con mi misma letra. Día 19, ella volvió a cantar.
Ya no puedo confiar en mis pensamientos. Él se esconde incluso dentro de mí. A veces olvido quién soy. A veces sueño con una vida que no viví. ¿Y si soy solo parte de él también? ¿Una ilusión más? Día 22. Valeria bajó. Yo la empujé. Él me lo pidió. El diario cayó de mis manos. El horror no estaba en lo que vi. El horror era entender que nada era cierto. Que quizás nunca hubo una Valeria. Que quizás yo era solo un eco, un reflejo creado por eso que habita bajo la tierra, un intento más de alimentarse del miedo. Y entonces comprendí la última frase del diario. La que aparecía como un susurro grabado en la madera. Si lo nombras, te mira. Si lo escuchas, te halla. Si lo sueñas, ya estás dentro. Aquella noche no cerré la puerta. No me escondí. Bajé las escaleras. Descalzo. Con las luces apagadas. Escuché cómo el corazón de la casa palpitaba en cada escalón. Sentí cómo el aire se espesaba con cada paso hacia el pozo. Y allí estaba él. No en forma. No con cuerpo. Pero presente. El pozo me habló. No con palabras. Con recuerdos falsos. Con emociones robadas. Con visiones de un futuro que no podría ser. Me ofreció alivio. Me ofreció dejar de pensar, dejar de sufrir. Ser parte del todo. Por primera vez, casi dije que sí. Pero entonces, en medio del barro, vi algo flotando. El diario. No el viejo. El mío. Con mi letra. Con mis palabras. Abierto en una página sin numerar. Solo una línea. Si lees esto, aún puede salir. La tapa del pozo se cerró de golpe. Desperté en una ambulancia. El sol brillaba. Me decían que llevaba semanas desaparecido. Que me encontraron en una casa abandonada, hablando solo frente a un pozo tapiado hace décadas. La casa ya no existe. Fue demolida. El terreno está en venta. Y yo no sé qué soy. Pero a veces, por la noche, escucho su voz. En las paredes. En los sueños. En los espejos empañados. Y a veces, cuando cierro los ojos, aún siento el barro entre los dientes. Han pasado 3 meses desde que salí. Me dan medicación. Hablo con doctores. Me muestran fotos de mis padres reales, me dicen que nunca tuve una hermana llamada Valeria, que crecí en la ciudad, que mis recuerdos de la casa son producto de un episodio psicótico extremo, inducido por aislamiento, estrés y privación del sueño. Y a veces, les creo. Pero solo a veces. Porque anoche encontré algo en mi bolsillo. Un pedazo de papel, amarillento, con barro seco en los bordes. Escrito con mi letra, aunque no recuerdo haberlo escrito. Él está soñando contigo. No lo despiertes. Tiré el papel al fuego. Me encerré en el baño. Me repetí que todo había terminado. Pero cuando apagué la luz, lo vi. Mi reflejo no me seguía. Yo parpadeé. Él no. Yo giré la cabeza. Él se quedó mirando. Yo respiré hondo. Él sonrió. Y entonces dijo, con mi voz exacta: quédate. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Hoy desperté en mi cama, pero había barro en las sábanas. Las marcas de pies descalzos llegaban hasta la cabecera. Y en el techo, tallado como con uñas. Ya estás dentro. Fui al hospital. Pedí ayuda.
Exigí que me internaran. Les rogué que me encerraran en una habitación sin espejos, sin agua, sin barro. Me sedaron. Dicen que estoy delirando otra vez. Pero yo sé la verdad. La casa no era el pozo. La casa no era la casa. La casa era él. Y ahora está dentro de mí. Hoy uno de los doctores me mostró un viejo expediente. Lo encontró mientras revisaba antecedentes. Me dijo que no sabía si debía enseñármelo, pero lo hizo. En la carpeta había una foto, tomada en 1954. Mis padres. El mismo niño. Yo. Y al dorso, de nuevo, la frase. Nuestra primera noche en la casa del pozo. Me encerré en el baño del hospital. Escuché la voz desde el desagüe. Despiértame. No sé si escribir esto me liberará. Tal vez al leerlo, tú abras la puerta. Tal vez eso es lo que quiero. Que lo recuerden. Que lo nombren. Así es como se propaga. No con palabras, sino con atención. Alguien que lo imagine. Alguien que lo piense. Alguien que, al leer esto, diga: ¿y si fuera real? Si has llegado hasta aquí, ya es tarde. Él te está soñando ahora. Y tú, lector, ya estás dentro. No olvides suscribirte y dejarnos tu like.